Panamá no nació como nación, ni como sueño, ni como casualidad. Nació como un negocio. Desde el primer día, esta tierra fue utilizada para mover oro, poder y ambición. No se fundó pensando en su gente, ni en un futuro país, sino en servir a intereses externos que veían en el istmo algo mucho más valioso que una ciudad. Una ruta. La primera ciudad de Panamá no fue creada para quedarse. Fue creada para explotar, conectar y enriquecer a imperios lejanos. Esta es la historia que casi nunca se cuenta. La verdad detrás de la primera ciudad de Panamá. Mucho antes de que existiera una ciudad llamada Panamá, este territorio ya tenía un valor enorme. No por sus edificios ni por su población, sino por su posición. El istmo era el punto más estrecho entre dos océanos gigantes, un puente natural entre mundos que Europa apenas comenzaba a explotar. Cuando los españoles llegaron a América, no estaban buscando fundar países ni levantar ciudades por orgullo cultural. Buscaban riquezas, oro, plata, especias, rutas comerciales. Y muy pronto entendieron algo clave. El mayor tesoro no siempre estaba bajo tierra, sino en el camino que conectaba esos tesoros con Europa. Panamá era ese camino. Antes de 1519, los conquistadores ya habían comprobado que cruzar el istmo era mucho más rápido que rodear Sudamérica. Desde el Caribe hasta el Pacífico, el trayecto por tierra podía hacerse en días, no en meses. Esa simple realidad convirtió a esta franja de tierra en una pieza estratégica antes incluso de tener una ciudad formal. Aquí no se pensó primero en casas, iglesias o plazas. Se pensó en logística, en tránsito, en control. Panamá empezó a existir en la mente del imperio como un corredor, no como un hogar. Además, este territorio no estaba vacío. Pueblos indígenas ya vivían aquí, comerciaban, se movían por rutas internas y conocían el terreno mucho mejor que cualquier europeo. Pero para la corona española, eso no significaba convivencia, sino oportunidad. Donde había población, había mano de obra. Donde había rutas, había control. La decisión de fundar una ciudad en este punto no fue casual ni heroica. Fue fría, calculada y profundamente económica. España necesitaba una base permanente en el Pacífico que asegurara el flujo de riquezas provenientes del sur del continente. Y Panamá ofrecía exactamente eso. Por eso, cuando finalmente se funda la primera ciudad en 1519, no se hace mirando al futuro de sus habitantes, sino al mapa del mundo. La ciudad nace mirando hacia afuera, no hacia adentro, sirviendo al imperio, no a la tierra que la sostenía. Desde su origen, Panamá quedó atrapada en una lógica que se repetiría durante siglos. Ser valiosa por su posición, pero vulnerable por no ser dueña de su destino. Y esa lógica no tardaría en materializarse, porque cuando el imperio comprendió que este punto del istmo podía convertirse en la llave del Pacífico, dejó de ser una idea y pasó a ser una decisión. No bastaba con cruzar Panamá, había que establecerse, controlar y asegurar el negocio desde un punto fijo. Así, en 1519, esa visión estratégica tomó forma concreta. En agosto de 1519 se funda oficialmente la ciudad de Panamá, no como un acto romántico de civilización, sino como una decisión estratégica del Imperio Español. Panamá la Vieja nació con una misión clara: convertirse en la puerta del Pacífico y en el eje de un negocio que ya estaba en marcha. Desde esta ciudad partirían expediciones hacia el sur, especialmente hacia el territorio del actual Perú, donde pronto se descubrirían enormes riquezas. Pero tan importante como llegar al oro, era poder sacarlo. Panamá fue diseñada para eso: recibir, concentrar y reenviar. La ciudad creció mirando al mar, no al interior. Su puerto en el Pacífico se convirtió rápidamente en un punto vital para la corona. Barcos llegaban cargados de metales preciosos, productos exóticos y noticias del imperio. Todo pasaba por aquí, pero casi nada se quedaba. Panamá la Vieja no se desarrolló pensando en estabilidad a largo plazo. Sus calles, sus edificios y su administración
giraban alrededor del tránsito. Era una ciudad de paso, un engranaje, un punto intermedio entre la extracción y el poder. El verdadero corazón del sistema no estaba solo en la ciudad, sino en las rutas que la conectaban con el Caribe. El llamado Camino Real y el Camino de Cruces permitían trasladar mercancías y tesoros desde el Pacífico hasta puertos caribeños como Nombre de Dios y más tarde, Portobelo. Desde allí, las flotas partían rumbo a España. Este sistema convirtió al Istmo en una de las zonas más valiosas del imperio y también en una de las más expuestas. Donde hay riqueza en tránsito, hay interés, y donde hay interés, hay violencia. Panamá la Vieja comenzó a atraer no solo comerciantes y funcionarios, sino también enemigos del imperio. Piratas, corsarios y potencias rivales entendieron muy rápido que atacar Panamá no era atacar una ciudad cualquiera, sino golpear directamente el flujo de riquezas de España. Mientras tanto, para la población local, la realidad era otra. La ciudad no prosperaba para quienes vivían en ella. La mayoría de los beneficios se iban lejos, cruzando océanos. Panamá producía valor, pero no lo acumulaba. Desde sus primeros años, la ciudad quedó atrapada en una contradicción que marcaría su historia. Ser esencial para el mundo, pero secundaria para quienes tomaban las decisiones. La primera ciudad de Panamá no fue pensada para crecer con el tiempo. Fue pensada para funcionar mientras fuera útil. Y ese detalle lo cambiaría todo. Y muy pronto quedó claro para qué había sido diseñada realmente la ciudad. Porque Panamá la Vieja no era el objetivo final del imperio, sino el punto de paso de algo mucho más grande. Su valor no estaba en lo que producía, sino en lo que permitía mover. Ese flujo, invisible para muchos, sería el que definiría su destino. La verdadera razón por la que Panamá se volvió indispensable para el imperio español no estaba en la ciudad en sí, sino en lo que pasaba a través de ella. A partir de la conquista del imperio inca, el flujo de oro y plata desde el sur de América aumentó de forma brutal. Perú se convirtió en una de las mayores fuentes de riqueza del mundo, y Panamá en su punto de conexión. Cada año, toneladas de metales preciosos cruzaban el istmo. El oro llegaba por el Pacífico, entraba a Panamá la Vieja, y emprendía su viaje por tierra a través del Camino Real y el Camino de Cruces. Desde allí, continuaba hacia el Caribe y luego a Europa. Este sistema convirtió al istmo en el eje del comercio global durante el siglo XVI. Pero ese rol tenía un precio. Panamá no producía el oro, no lo refinaba y no lo controlaba, solo lo movía. Y mover riqueza ajena siempre es peligroso. La ciudad se volvió un objetivo constante para piratas y corsarios que entendieron que atacar Panamá era atacar el corazón financiero del imperio español. Mientras España se enriquecía, Panamá se desgastaba, las defensas eran insuficientes, los recursos limitados y la protección real casi siempre tardía. La ciudad era demasiado importante para perderla, pero no lo suficientemente importante para cuidarla bien. El tránsito constante de riqueza también trajo desigualdad. Una pequeña élite administrativa y comercial se beneficiaba del paso del oro, mientras la mayoría de la población vivía bajo condiciones duras. Trabajo forzado, enfermedades y explotación marcaron la vida cotidiana de quienes sostenían el sistema. Panamá se convirtió en una paradoja histórica, una de las rutas más valiosas del mundo, habitada por una población que rara vez disfrutaba de esa riqueza. Todo pasaba por aquí, pero casi nada se quedaba. Con el tiempo, esta fragilidad estructural empezó a pasar factura. Cada ataque, cada saqueo y cada pérdida demostraban lo mismo. Panamá era esencial, pero desechable. Y cuando dejó de ser la mejor ruta disponible, su destino quedó sellado. El modelo que había dado origen a la primera ciudad de Panamá también contenía su final. Porque cuando una ciudad existe solo para servir a un negocio, deja de importar cuando ese negocio cambia. Y cuando un lugar se vuelve esencial pero desprotegido, el resultado es inevitable. Porque donde circula la riqueza sin defensa suficiente, aparecen quienes están dispuestos a tomarla por la fuerza.
Panamá ya no era solo una ruta estratégica para el imperio, sino una invitación abierta para sus enemigos. Lo que siguió no fue casualidad, fue consecuencia. La riqueza que cruzaba Panamá no solo atrajo la atención de España, también despertó el interés de sus enemigos. Durante décadas, piratas y corsarios acecharon la ciudad, conscientes de que Panamá no era solo un asentamiento colonial, sino un punto crítico del comercio mundial. Los ataques se volvieron cada vez más frecuentes. La ciudad fue saqueada en múltiples ocasiones. Sus defensas demostraron ser insuficientes, y la ayuda desde España llegaba tarde o simplemente no llegaba. Panamá seguía siendo vital para el imperio, pero ya no era prioridad. El golpe definitivo llegó en 1671, cuando el corsario Henry Morgan atacó y saqueó Panamá la Vieja. La ciudad fue incendiada y prácticamente destruida. No fue solo una derrota militar, fue el colapso de un modelo. El engranaje que había sostenido el negocio durante más de un siglo dejó de funcionar. Tras el desastre, la decisión fue clara: no reconstruir. La ciudad se trasladó a un nuevo punto, el actual casco antiguo. Panamá la Vieja fue abandonada, convertida en ruinas, en un recordatorio silencioso de lo que ocurre cuando una ciudad existe solo para servir a intereses externos. El fin de la primera ciudad de Panamá no fue una tragedia aislada, sino la consecuencia lógica de su origen. Nació como negocio, vivió como ruta, y murió cuando dejó de ser útil. Las ruinas que hoy permanecen no cuentan una historia de gloria, sino una advertencia. Panamá fue creada para el mundo, pero no para sí misma. Y esa herida marcaría su destino durante siglos. Pero la historia de Panamá no se quedó enterrada entre esas piedras. Lo que ocurrió con su primera ciudad no fue un hecho aislado, sino el inicio de una forma de relacionarse con el poder. Cambiaron los actores, cambiaron los nombres, pero la lógica permaneció intacta. Las ruinas quedaron atrás, el patrón no. La historia de la primera ciudad de Panamá no terminó con sus ruinas. En realidad, ahí comenzó un patrón que se repetiría una y otra vez. Panamá siguió siendo valiosa no por lo que construía, sino por lo que conectaba. La ruta cambió de forma, pero no de dueño. Primero fue España, luego llegaron otras potencias. Siglos después, ese mismo interés estratégico se concentró en una obra que redefinió el mundo moderno: el Canal de Panamá. Otra vez, el istmo volvió a ser el centro del comercio global. Otra vez, decisiones clave se tomaron lejos de la población local. La lógica fue la misma: controlar el paso, controlar el poder. Y Panamá, una vez más, quedó atrapada entre su valor geográfico y su soberanía real. Cuando se mira el pasado con honestidad, se entiende que nada de esto fue accidental. Panamá nació como un negocio, fue administrada como un negocio y durante mucho tiempo fue tratada como un negocio. Su historia no es solo la de una ciudad fundada en 1519, sino la de un territorio constantemente disputado por intereses externos. Pero también es la historia de resistencia, adaptación y conciencia. Entender cómo nació Panamá permite comprender por qué su historia moderna está llena de tensiones, luchas y decisiones difíciles. Porque la verdadera pregunta no es si Panamá fue usada. La verdadera pregunta es si hoy, conociendo su historia, está preparada para no repetirla. Si esta historia te hizo ver a Panamá con otros ojos, entonces valió la pena contarla. Porque la historia no siempre se trata del pasado. Muchas veces explica el presente. Si quieres seguir entendiendo el verdadero papel de Panamá en los grandes juegos de poder, suscríbete a Históricamente Hablando. Aquí no repetimos la historia que te contaron, aquí la cuestionamos. Nos vemos en el próximo video.